Les saludamos cordialmente en el nombre del Señor Jesucristo. La Iglesia Nacional Presbiteriana Betlén les saluda en este día, le agradece su sintonía y su compañía en este momento en que estamos realizando el culto de manera virtual para la honra y la gloria de Dios. Oramos que el Señor bendiga su vida, su corazón, bendiga su familia, bendiga a todos los que estén cerca de usted y aún familiares suyos que estén lejos. Que el Señor les guarde. Sean bienvenidos y oremos para iniciar la transmisión de este día. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, estamos delante de tu presencia para decirte, Señor, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Como dice el Salmo 25, Señor, nosotros nos acercamos a ti para honrarte y glorificarte, manifestar, Señor, nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra confianza en el Dios soberano que eres, que gobierna, Señor, el mundo y dirige nuestras vidas. Señor, que el culto de hoy tenga la dirección de tu Espíritu Santo, la manifestación plena, Señor, en nuestras vidas de tu guianza y de la palabra que sea expuesta, Señor, que quede grabada, pero también, Señor, que nos motive a honrarte y glorificarte cada día. Lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Lectura de la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1, versos del 1 al 19. La Biblia dice así: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha la corrección de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán: ven con nosotros, acechemos a algún inocente, démonos el gusto de matar a algún incauto, traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente, devorémoslo entero, como se devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos, pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo.
tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminarán los que van tras ganancias malavidas, por estas perderán la vida. Amén. Dios bendiga su palabra. Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de Esdras, capítulo 7, versos del 1 al 10. La Biblia dice así: Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Agitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buquí, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén
algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5º del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día 1 del mes 1 y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Amén. Dios bendiga su palabra en tu vida. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que perenne resplandor, norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando salta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, guías fieles de virtud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía al mortal. Confío en Dios, muy cerca siempre está. En tierra o mar su protección me da. Tan solo sé, doquier esté, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel en lucha cruel. Mi fuerte defensor es Él. Se apaga el sol a su arrebol. Mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios en horas de aflicción, me hará triunfar en ruda tentación y en el dolor con tierno amor mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel en luz
lucha cruel, mi fuerte defensor es Él. Se apaga el sol a su árbol, mi Padre amante cuidará de mí. Si por el valle tenebroso voy, confiando en mi pastor, a salvo estoy. Es mi Jesús, mi guía y luz, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, pues es mi amparo fiel en lucha cruel. Mi fuerte defensor es Él. Se apaga el sol a su árbol, mi Padre amante cuidará de mí. Vida cristiana conforme al corazón de Dios. ¿Quién no quiere tener una vida así? En Hechos 13:36 se dice que cuando David murió y había servido a su generación, fue encontrado un hombre conforme al corazón de Dios. Esta es una buena petición. No es un anhelo ni un sueño arrogante, sino un anhelo ferviente y humilde de decirle a Dios: Señor, dame una vida conforme a tu corazón. Hazme un creyente, un hijo tuyo que viva conforme a tu corazón. Para eso debemos pensar en las Sagradas Escrituras y el testimonio de un hombre, sacerdote y escriba llamado Esdras, quien nos dice en su capítulo 7, versículo 10, un plan para cómo tener una vida conforme al corazón de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había llegado a Jerusalén con un grupo de familias que venían del exilio babilónico a establecerse en la ciudad de David, en la ciudad de Sión, en donde Dios había dejado que el pueblo se fuera por causa del pecado, pero que ahora volvían con Esdras. Más o menos por ahí del año 458 se establecieron en esta región de Palestina. Un pueblo que había sido rebelde, un pueblo que había sido contumaz, ahora regresaba a la tierra que Dios le había prometido bajo la dirección del sacerdote y escriba Esdras. Este hombre dedicó gran parte de su vida y de su tiempo para servir a Dios, para honrarle, para conocerle, para presentar su palabra ante los demás, de tal manera que lo pudieran también conocer a Dios y pudieran aceptar los desafíos de parte de Dios. Esdras preparó su vida, preparó su corazón, y usted y yo debemos preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón para poder tener una vida conforme al corazón de Dios. Para eso debemos hacer y seguir el plan de Esdras. En su capítulo 7, versículo 10, lo leemos una vez más, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La primera cosa que Esdras hizo para tener una vida conforme al corazón de Dios fue
prepararse, estudiar la palabra de Dios. Preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios. Había muchas cosas que hacer. Había que reconstruir los muros, las casas, el templo. Pero Esdras se enfocó directamente en lo que era lo más importante, conocer la palabra de Dios. Y usted y yo vivimos en un tiempo donde hay muchas cosas buenas aparentemente que se pueden hacer antes que meditar, que pensar en la palabra de Dios. Esdras nos dice que él estudiaba la palabra de Dios. Estudió con todo su corazón, preparó su corazón para que la palabra entrara. No había Biblias como estas, no había suficientes rollos, simple y sencillamente estaba una parte por aquí, otra parte por allá, y Esdras se dedicó a buscar todas las partes para poder hacer una recopilación de las palabras de Dios, porque solamente las conocían de memoria y así es como las habían transmitido de generación a generación. Pero ahora Esdras está listo para buscar, para preguntar, para escudriñar la palabra de Dios, no solo para leerla si es que la llegaba a tener, no solo para conocerla y poder decir yo tengo un rollo de la palabra, sino para poder realmente mostrar la palabra de Dios a través de su propia vida, meditando en ella todo el tiempo, meditando y deleitándose en la palabra de Dios. No solamente se conformaba con tener un rollo o un pedazo de las Escrituras. Simple y sencillamente, Esdras dedicaba tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Nosotros debemos entender que para conocer el pensamiento de Dios no es solamente necesario tener una Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de tener una Biblia completa. Nosotros debemos entender que tener una Biblia no es solamente un motivo de orgullo, de satisfacción. Es la razón que Dios quiere que nosotros entendamos, que tener su palabra nos ayuda a conocer su pensamiento. Para eso debemos meditar y deleitarnos en la palabra de Dios todo el tiempo. Pero también debemos estar listos a meditar en ella de día y de noche. Cuando usted va a la cama, ¿en qué piensa? ¿Hay un versículo? ¿Hay un capítulo de la Biblia? ¿Hay algo que usted está pensando y diciendo, qué quiere decir con esto Dios? ¿Qué me revela Dios de su pensamiento, de su voluntad que yo puedo entender ahora? ¿Qué quiere Dios que aprenda en esta hora acerca de su palabra, de lo que he leído, de lo que he estudiado, de lo que he meditado en este día de la palabra de Dios? Qué hermosas promesas. Oír lo que Dios tiene para nosotros. ¿A quién no le gusta el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos de angustia, de enfermedad, de dolor y de circunstancias complicadas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está con nosotros para ayudarnos. Es una linda promesa. Pero ¿sabe qué? Hay que leerla, conocerla, aprenderla y meditar. ¿Qué es lo que nunca nos faltará si Dios está con nosotros? En segundo lugar, debemos de practicar los mandamientos de Dios. Esdras no solamente leyó la Escritura, juntó los rollos o buscó los rollos donde quiera que estos estuvieran. También dedicó el tiempo para leer la Escritura, para aprenderla, para meditar en ella y luego para practicar los mandamientos de Dios. Usted practique el amor como Dios nos ha enseñado que debemos amarnos los unos a los otros. Usted ayuda a la gente como Dios quiere que usted ayude a los necesitados. Usted es un buen hospedador. Usted se identifica con los que están presos como si usted también estuviera preso juntamente con ellos. Realmente necesitamos practicar las Sagradas Escrituras en nuestra vida, practicar los mandamientos de Dios como Dios los manda, como Dios los establece en su palabra. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 12, Dios le dijo al pueblo de Israel que estudiara la palabra, que aprendiera las Sagradas Escrituras, que la practicara, que se hiciera, que recordara que habían sido siervos en Egipto, pero por tanto deberían guardar y cumplir la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros entendamos que también en algún momento de nuestra vida fuimos esclavos en el Egipto del pecado, de la maldad, pero el gran libertador Jesucristo nos sacó de ahí
para llevarnos a tener una vida libre, una vida que conoce la verdad y que nos ha hecho libres completamente y que solo nos queda cumplir los mandamientos del Señor Jesucristo, los mandamientos de Dios, los mandamientos del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder honrar y glorificar el nombre del Señor. El que hace la tarea de cumplir los mandamientos de Dios es una persona simple y sencillamente sabia. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. El que practica la palabra, los mandamientos de Dios, es considerado una persona grande en el reino de Dios. Así lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:19. Pero también es sabio Mateo 7:24, donde el Señor dice que el que practica la Escritura es sabio. Y en Juan 13:17, el Señor Jesucristo dice que el que practica sus mandamientos, el que los sabe y los lleva adelante, es una persona doblemente feliz. Bienaventurados seréis si hiciereis las cosas que yo os mando, dice el Señor Jesucristo. Qué importante es que nosotros entendamos que la Biblia no es solamente un libro de colección para ponerlo en nuestro librero o para ponerlo en nuestro como adorno de nuestra casa. La Biblia debemos ponerla en práctica en nuestras propias vidas. Las Sagradas Escrituras es para aprenderla, pero también para ponerla en práctica. Así que entonces, dos cosas hemos entendido en este momento para tener una vida conforme al corazón de Dios. Número 1, estudiar la palabra. Número 2, debemos meditar en las Sagradas Escrituras y practicar los mandamientos de Dios. Y número 3, debemos compartir la palabra y el mensaje de las Sagradas Escrituras a todos aquellos que no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Porque el mensaje, finalmente, de las Sagradas Escrituras es hablar del amor de Dios y de la manifestación plena del amor de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo para traer salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. No solamente al judío, no solamente al griego, a cualquier hombre, mujer del mundo que recibe a Cristo en su corazón, tiene entonces ahora el privilegio de conocer más de la palabra de Dios, pero también de compartir la palabra a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Hablemos de la palabra de Dios, hablemos del mensaje del amor de Dios manifestado, escrito, puesto en las Sagradas Escrituras. Aprendamos de aquí ese mensaje y compartámoslo al mundo, a aquellas personas que no conocen a Cristo como Señor y Salvador personal. Hablemos de la sana doctrina, lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Hoy, muchos púlpitos se han convertido en tribunas de lo político, de lo social, de lo científico. Temas, algunos de ellos interesantes e importantes, pero no es la palabra de Dios, no es la sana doctrina. Hablan de todo aquello que al hombre le interesa. Y sí, al hombre le interesan las cosas, como dice la Escritura, de aquellas cosas que le dan comezón en el oído y que las quiere escuchar. Y muchos buscan la manera de tener a la gente entretenida, no solamente con algunas cosas en general de la música o lo que sea, pero aún con la palabra de Dios, algunos quieren rascarle el oído a las personas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es penetrante, traspasa los pensamientos del hombre, traspasa las intenciones de nuestro corazón y nos hace saber exactamente qué es lo que estamos haciendo bien o mal delante de Dios. Es importante que nosotros entendamos que tener una Biblia, leerla, estudiarla y luego hacer los mandamientos nos lleva a hacer una vida que está hecha conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón, pero que además se enseña esta palabra como sana doctrina para aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador personal. El que tiene la palabra, estudia la palabra, aprende la palabra y comparte la palabra, tiene la autoridad de Dios para enseñar la palabra con autoridad. En nuestros días, en nuestro tiempo hay muchas doctrinas. Usted puede ir a una librería cristiana o no cristiana y va a encontrar
muchos títulos que hablan acerca de la autoestimación, que hablan acerca del crecimiento individual. El otro día descubrí un libro que me dejó sorprendido, Los hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Yo digo, ¿cómo? ¿No son la palabra de Dios y los consejos de las Sagradas Escrituras lo que hace a un creyente, adolescente, joven, adulto, maduro, anciano, lo que sea, una persona conforme al corazón de Dios? Es necesario que se escriban estos temas para hacer que la gente tenga una vida que es una vida de autosuficiencia personal, de autoestima, de mucho conocimiento mental, pero lejos de la palabra de Dios. La verdad, necesitamos conocer más la palabra de Dios. Y para eso, en primera instancia, necesitamos tener a Cristo en el corazón y un deseo y un anhelo de tener una vida conforme al corazón de Dios. No necesitamos una biblioteca muy grande, aunque podemos tenerla. No necesitamos muchos volúmenes de la Biblia, aunque podamos tenerlo. Lo que necesitamos es leer la Escritura, meditar en la Escritura, aprender la Escritura, enseñar la Escritura, compartir la Escritura. Y para eso solo Jesucristo nos puede ayudar. Si usted quiere tener una vida conforme al corazón de Dios y conociendo la palabra, aprendiéndola, practicándola y compartiéndola, usted necesita en primera instancia a Cristo en su corazón y la guianza del Espíritu Santo. Es por eso que yo le invito en este momento a recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Dígale estas palabras a Jesucristo. Señor Jesús, te doy gracias porque tú viniste a esta tierra a morir por mí, para que mis pecados fueran perdonados, para que yo tenga una relación personal con tu Padre, con nuestro Dios. Y Señor, es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón, para que seas mi Señor y mi Salvador, pero también para que tu Espíritu Santo me guíe a tener una vida conforme al corazón de Dios, conociendo la palabra, estudiando la palabra, meditando en tu palabra y sobre todo también, Señor, enseñando, compartiendo tu palabra a aquellos que no te conocen. Señor Jesús, gracias por entrar a mi corazón. Gracias por guiarme a través de tu Espíritu a tener una vida conforme al corazón de Dios. En tu nombre, Señor Jesús, con fe en tu persona, oro. Amén. Acerca a Cristo.
Gracias le damos a Dios y a usted por la oportunidad que hemos tenido en este día de alabar y glorificar su nombre. Estamos orando pendientes del momento en que podamos reabrir las instalaciones del Templo Betlén en la calle José Morán 99, Colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que pronto podamos tener actividades presenciales y, por supuesto, juntos alabar y glorificar el nombre de Dios. Hoy nos damos cuenta y estamos orando que Dios pueda detener esta tercera ola que ha venido a nuestro país de contagios del COVID-19. Y por esa razón hemos tenido que detener una vez más la apertura de las instalaciones del templo para cultos presenciales. Pero estamos orando y estamos confiando en que Dios nos lo permita hacer lo más pronto posible. Gracias por estar con nosotros en sintonía a través de las redes sociales, a través de las plataformas de donde se está transmitiendo el culto cada domingo. Gracias por sus comentarios. Gracias por ayudarnos a orar y por estar siempre pendientes de nuestras propias vidas y de las vidas de otros hermanos. Seguimos orando, que Dios nos bendiga. Hoy llegamos al final y queremos darle las gracias a nuestros hermanos de la música, Valeria Hernández, Ruth Escalona, Mariana Flores, también a nuestro hermano David Pérez y a todos los que nos ayudan con los aspectos técnicos para tener la transmisión del programa cada domingo. Gracias a usted también por estar con nosotros. Que Dios le bendiga. Oramos para despedirnos en este momento. Señor, queremos darte gracias porque nos has permitido reunirnos a través de esta plataforma en el Espíritu, Señor, para darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por dirigirnos. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros, con nuestras familias y con todo tu pueblo. Señor, al despedirnos queremos una vez más pedirte que tu amor, oh Padre Celestial, sea con cada uno de nosotros, que la gracia salvadora de Jesucristo nos acompañe y la dirección de tu Espíritu Santo nos lleve a tener una vida cristiana conforme a tu corazón. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga. Estamos orando por su vida y por cada hermano que pertenece a la Iglesia de Cristo y especialmente a la Iglesia Nacional Presbiteriana Betlén. Dios le guarde en todo momento. Hasta la próxima. Dios, grande es tu amor.